consecuencias puede traer para un investigador científico o para un profesor, ¿no? Desconocer las corrientes epistemológicas que han existido en la historia de la filosofía, en la historia de la ciencia, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Ese ha sido el objetivo básico, ¿no? De estos videos que hemos visto desarrollados en este libro nuestro, ¿no? ¿Para qué sirve la epistemología? Un investigador y un profesor, que hoy concluimos con este video. Cuando este libro fue premiado por la Academia de Ciencias de Cuba, a mí me sorprendió un poco, pero bueno, pero plantearon que era muy útil a cualquier investigador, en cualquier disciplina, no solamente de las ciencias sociales, no de las ciencias humanas, técnicas, naturales, formales, cualquiera de ellas, ¿no? Porque a veces sucede que hay muchos investigadores que desconocen las corrientes epistemológicas y de una forma u otra comparten posturas filosóficas y epistemológicas sin estar conscientes que lo están haciendo. Y por eso es mejor conocerlo, ¿no? Hoy en día vivimos una época en la historia de la humanidad en que ya la investigación científica y la práctica pedagógica, incluso en la educación superior, no son ocupaciones esotéricas, exclusivas, ¿no? De sectores muy elitistas, ¿no? Ya eso es algo más asequible, incluso a veces más popular, ¿no? Y claro, no en todos los países ni en todos los sectores sociales. Hay sectores de grandes sectores marginales, populares que no tienen acceso, ¿no? Ni siquiera a la educación básica, no a la educación superior. Pero bueno, lo cierto es que ha habido ya una mayor popularización, vamos a decir así, ¿no? De la investigación científica y también de la práctica pedagógica, ¿no? Por lo tanto, es común en casi todos los países que se incremente, ¿no? El número de profesionales que tienen, bueno, una buena formación académica, una disciplina determinada, pero no conocen los fundamentos epistemológicos, filosóficos, metodológicos, ¿no? De su investigación y las desarrollan, no quiere decir que no las desarrollan y pueden tener resultados eficaces, ¿no? Eficientes y útiles, etcétera. Sin embargo, puede suceder que muchas veces sean contraproducentes algunos de esos resultados, ¿no? Edgar Morin, este gran epistemólogo francés, sostiene, cito, se puede comer sin conocer las leyes de la digestión, respirar sin conocer las leyes de la respiración, se puede pensar sin conocer las leyes del pensamiento, se puede conocer sin conocer el conocimiento, pero mientras que la asfixia y la intoxicación se dejan sentir inmediatamente como tales en la respiración y la digestión, lo propio del error y la ilusión es no manifestarse como error o ilusión. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Que si usted investiga, desarrolla tareas científicas y praxis pedagógica, sin conocer los fundamentos básicos del proceso del pensamiento, del proceso del conocimiento humano, puede ser que a la corta no vea los resultados nefastos que pueden tener o que se transmitan a las nuevas generaciones esos errores que carguen con ellos de generación en generación, ¿no? A diferencia de notar una ausencia del aire, ¿no? O que el alimento está descompuesto, ¿no? ¿Así? Entonces, es mejor que uno conozca cuáles son, ¿no? Esas posibles reduccionismos epistemológicos que vimos en los primeros videos, ¿no? Todas esas víctimas que ha habido del empirismo, ¿no? El racionalismo, el externalismo, el internalismo. O sea, a veces visiones unilaterales, ¿no? Que ha habido en la historia, tanto de la filosofía desde la antigüedad hasta que se constituyen las disciplinas científicas propiamente, ¿no? Con la modernidad hemos insistido, además, en este último video de este libro, yo voy a reiterar algunas cosas que he dicho en videos anteriores, pero pues las conclusiones, ¿no? Prácticamente de este libro, ¿no? Y lo cierto es que Engels, el compañero de Marx, decía, póngase como quieran los naturalistas son los científicos, se hallan siempre bajo el influjo de la filosofía. Lo que se trata de saber es que si quieren dejarse influir por una filosofía mala y en boga, o por una filosofía de pensamiento teórico basado en el conocimiento de la historia del pensamiento y sus conquistas. Fin de la cita. Así que el investigador científico, quiera o no quiera,
de una forma u otra está influido por alguna filosofía, ¿no? Porque la recibe de una forma indirecta en la educación media, en la educación de bachillerato, en la educación universitaria a través de sus profesores que se la dan a conocer, a veces sin decirle que sea una postura filosófica, ¿no? Determinada. Pero por eso es mucho más recomendable conocer, ¿no?, al menos las tesis fundamentales que propugnan, ¿no?, los investigadores científicos, los filósofos, los epistemólogos, respecto al camino que debe conducir adecuadamente, ¿no?, a la búsqueda de la verdad. Verdades que siempre hemos dicho no son absolutas, son relativas, pero que tienen contenidos absolutos de verdad, tienen contenidos objetivos, ¿no? Y no se dejan llevar por el subjetivismo, ¿no? O por posturas de corte agnóstica, escépticas absolutas o irracionalistas que hemos visto, ¿no?, en videos anteriores. Y por eso es imprescindible conocer, ¿no?, las bases epistemológicas que han servido de base y de sostén a otras corrientes, ¿no es así? Y ver qué recomendaciones se elaboran para evitar nuevos fracasos, ¿no? Yo creo que conocer la historia de la ciencia, conocer la historia de la filosofía, también hemos dicho en otros videos que no significa detectar en qué se equivocaron los filósofos antiguos, los científicos, ¿no? De los siglos XVI, XVII. No, 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 no. El objetivo no es ver en qué se equivocaron, al contrario, es ver qué dieron de nuevo con relación a sus antecesores, ¿no? Determinar lo novedoso que aportaron en relación con esos asesores, ¿no? Así. Y ver qué métodos utilizaron, porque lo más importante de la investigación científica es el método, ¿no? Alexander Coiré, este epistemólogo francés, ¿no?, dice: una teoría científica, cito, ha dado toda la explicación que podía dar de sí cuando ha puesto, fíjese, en correlación los datos de la experiencia del modo más exacto, completo y práctico posible. Cualquier otro problema que pudiera plantearse no podía hacerlo en el lenguaje científico. Por su naturaleza, tal descripción es provisional y el programa práctico de la investigación es sustituir las teorías limitadas por otras cada vez más completas. Fin de la cita. Bueno, eso es cierto. Ese es el camino ascendente, dialéctico, contradictorio, de Aufhebung, diría Hegel, de superación, ¿no?, de unas teorías por otras. Claro, para Karl Popper eso es falsación, ¿no es así? Negar, ¿no?, el valor de otras teorías. Bueno, los discípulos de Popper, como Thomas Kuhn, como Henry Lakatos, no asintieron totalmente, decían que siempre habrá un núcleo duro, un centro firme, ¿no?, en teorías anteriores. Y Kuhn, cuando hablaba de las revoluciones científicas, de que una ciencia, pues en un momento determinado se produce una revolución, un cambio, ¿no?, es porque toma en cuenta elementos anteriores, ¿no? Entonces, insistir en que lo importante es conocer y justipreciar los métodos que utilizaron los científicos anteriores, ¿no?, y a ver en qué medida, qué criterios epistemológicos tomaron en cuenta, qué preciso, ¿no? Para evitar, repito, caer en los viejos reduccionismos o en los nuevos que están cayendo a veces algunos ahora hiperbolizando el papel de la inteligencia artificial, pensando que la inteligencia artificial lo va a resolver todo, ¿no? Entonces prácticamente no hace falta investigación científica ni científico, ¿no? Como el tecnologismo educativo de Toffler, que dice, bueno, hay que prescindir de los profesores, no hace falta un sistema, un software bueno, una buena computadora y ya, no hace falta ni que los niños vayan al colegio, ¿no? Yo creo que lo mismo el profesor que el investigador tiene que transmitirle a las nuevas generaciones y a sus colaboradores, ¿no?, en qué medida es bueno conocer alguna corriente, y es una responsabilidad de cada profesor y de cada investigador insistir en cuáles son los componentes básicos, ¿no?, los aportes y los defectos. Además, yo creo que al menos hay que esbozarle. No quiere decir que el profesor sea un filósofo de la ciencia y que se especialice como epistemólogo. No, no, no. Conocer los puntos básicos de una corriente de lo que es un positivismo, de lo que es un estructuralismo, un pragmatismo, no un funcionalismo, una postura hermenéutica, fenomenológica, todo lo que hemos visto, ¿no?, en estos videos de este libro, de una forma muy sencilla, para que por lo menos tenga, ya digo, las herramientas básicas para decir, bueno, yo me identifico con esta corriente o con esta otra, ¿no? Y yo critico esto por esta razón y por esta otra. Sí, y el investigador y el profesor está obligado, ¿no?, a transmitirle, ¿no?, a esa nueva generación y a orientarle incluso una bibliografía mínima. Yo digo una bibliografía mínima no quiere decir bibliografía solamente pasiva, quiere decir sobre el autor, ya sea Hegel, Nietzsche, Kant, Marx, Foucault, no, sino también de los propios autores, ¿no?, la bibliografía activa,
algún texto básico, y si no el libro completo, por lo menos un capítulo, una parte que sea esencial, ¿no? De ese filósofo o de ese científico, ¿no? En particular, para que no sea solamente biografía sobre el autor, ¿no? Y yo creo que ahí en esa labor docente, investigación y de formación de las nuevas generaciones de investigadores, eh, el investigador no debe hacerlo de manera sesgada, o sea, no de manera parcial. Debe ser lo más imparcial posible. Y aunque no esté de acuerdo con un autor, bueno, puede darle las opiniones, aunque no esté de acuerdo, pero decir, bueno, mire, algunas razones tiene que tener este autor para fundamentar esto, ¿no? O sea, hay que tratar de presentar de la forma más completa, más integral, ¿no? La corriente epistemológica, ¿no? Porque si se transmite, ¿no? Esos criterios de valoración integral de estos pensadores o de estos científicos, yo estoy seguro que las nuevas generaciones van a tener una opinión mucho más objetiva, ¿no? Y van a ser incluso tal vez hasta más críticos que nosotros en detectar defectos, pero también en detectar virtudes, en detectar aportes, ¿no es así? Y no solamente los elementos negativos, las limitaciones, ¿no? Por eso los profesores están obligados y los investigadores a ver, además, otra cosa, no ver que las corrientes epistemológicas están totalmente desvinculadas unas de las otras, no. Casi siempre unas han surgido producto de otras, ¿no? Así, por ejemplo, el positivismo dio lugar, bueno, al empiricismo, al pragmatismo, al llamado positivismo lógico, lingüístico, así se fueron derivando, ¿no? Posturas de corte irracionalista dieron lugar a voluntarismo, a la hermenéutica, a la fenomenología, al existencialismo, al posmodernismo, ¿no? Así se derivan corrientes, líneas, ¿no? De pensamiento. Igual que del materialismo filosófico han surgido posturas tanto empiristas como racionalistas, como la visión marxista o la visión de un Mario Bunge, por ejemplo, de un realismo científico, ¿no? Posturas ya más adecuadas del postestructuralismo de Foucault, o por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eh, a veces sucede que hay investigadores, ¿no? Que se limitan a reproducir lo que otros investigadores han dicho o han hecho, ¿no? Y yo creo que eso es un error si se limita a eso. Es bueno conocer lo que otros investigadores han hecho, ¿no? Y sobre todo en el terreno de la epistemología y de la metodología de la investigación. Los investigadores no pueden ser caseteras, reproductoras, ¿no? Tienen que ser investigadores. Y en la educación superior un profesor tiene que ser investigador y tiene que dar sus clases por los temas que él desarrolla. Yo, por ejemplo, voy a comenzar hoy mi clase en la Universidad Nacional, aquí en Colombia, sobre pensamiento político latinoamericano, y voy a desarrollar mi clase sobre estos libros que he publicado, ¿verdad? Más adelante voy a dar algunos videos sobre estos libros de pensamiento político latinoamericano, ¿no? Bueno, pues lo mismo tiene que ser un investigador, ¿no? Y por eso Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, decía, cito, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar. Comprobando, intervengo. Interviniendo, educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Fin de la cita. Yo creo que ahí Paulo Freire sintetiza, ¿no? De una forma extraordinaria, ¿no? Lo que realmente es un profesor universitario, repito, ¿no? Y un investigador. Porque realmente un buen investigador, cuando traduce a la docencia los resultados de su investigación, no solo reafirma y confirma, ¿no? Las tesis, las conclusiones que tenía, sino que las sintetiza, las transmite de una forma más pedagógica, más didáctica, ayuda a que sea más comprensible, ¿no es así? Pero él mismo, además, puede encontrar los errores y defectos que puede haber en su propia concepción, ¿no? Y entonces, si no se parte de un criterio articulador de la praxis pedagógica con la praxis científica, ¿no?
difícilmente se le puede ofertar a la humanidad nuevos profesionales que se formen de manera integral, ¿no? En función de demandas científicos, tecnológicas y socioculturales, ¿no? Que exigen estos tiempos, sobre todo estos tiempos de globalización, ¿no? Y eso está claro, o sea que en verdad, para ser un buen profesor universitario, hay que ser un buen investigador. Por eso Hegel le decía a Kant que no se puede enseñar a nadar fuera del agua, ¿no? El instructor tiene que nadar junto con el aprendiz, ¿no? En la piscina, ¿no? Ahora, reitero algo, no es que el investigador científico, el profesor, tenga que convertirse en un filósofo de la ciencia, un epistemólogo con todo. No, 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 no. Llegar hasta un punto en que conoce las tesis esenciales de esa, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para evitar errores de empirismo, de racionalismo o cualquier postura unilateral, ¿no es así, no? Ahora, sobre todo para demostrar que también la investigación científica no es un problema solamente epistemológico o un problema simplemente metodológico, ¿no? Es también un compromiso ético y eso es importantísimo, porque el investigador y el profesor tienen que transmitir valores y valores en sentido ético, pero también estético, ¿no es así? Por eso el filósofo cubano Jorge Núñez Jover dice, cito, en lo que se ha denominado una suerte de juramento hipocrático del investigador, se llama a las comunidades de investigación y a los científicos a respetar la ira y el bienestar de todo ser humano, a evitar que los resultados de la investigación sean utilizados para amenazar la paz y la seguridad. Se pide a los investigadores y científicos individuales asumir la responsabilidad frente a las consecuencias desconocidas de sus descubrimientos. Fin de la cita. Bueno, es una responsabilidad de los investigadores. Los investigadores tienen que saber cuáles son las consecuencias ecológica, demográfica, ética, hasta estética, ¿no? Porque puede ser que produzca un Frankenstein, algo terrible, ¿no? Mm. Y otra cosa es que las corrientes epistemológicas nos llevan a conducir, en la mayoría, no siempre, ¿no? A tener confianza en la racionalidad humana, ¿no? En el poder de la razón. Porque lo que ha hecho hasta ahora la filosofía y la ciencia ha sido confiar en la razón. Ahora, si usted duda de la razón, me está dudando prácticamente de la piedra angular del edificio y se le derrumba, ¿no? El edificio. Eso no quiere decir que la razón pueda explicar todos los enigmas de la contradictoria condición humana. Ya hemos insistido que el ser humano ni tiene una naturaleza biológicamente, ¿no?, determinada fatalmente, ni tampoco una metafísica esencia humana llamada bien. No, no, no. Hay una contradictoria condición humana en que el ser humano, aparte de la actitud racional, lógica, tiene también emociones, sentimientos, pasiones, no, odio, amor, etcétera, que son de carácter volitivo, afectivo, erótico, estético, simbólico, y por lo tanto, la ciencia no puede ignorarlos, ¿no es así? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso de la misma forma que hay que revitalizar el papel de la opinión común, de la doxa, como decían los griegos, de otros saberes, del diálogo de saberes con culturas de los pueblos originarios, ¿no? De la opinión del pueblo en común, ¿no? Porque la ciencia no solamente es lo que se logra, ¿no?, en los laboratorios de las universidades y de los centros de investigación. La ciencia tiene muchas determinaciones y se desarrolla en muchas esferas. Ahora, la ciencia ha ido avanzando, como dice Thomas Kuhn, y ha ido produciendo revoluciones en ese sentido, cambios paradigmáticos, ¿no? Y si la ciencia lo ha hecho, también ha sucedido con la epistemología. Se han dado cambios epistemológicos significativos, ¿no es así? Y se van a seguir dando, no es que ya se llegó al último. Por eso otro filósofo cubano, Carlos Delgado, que ha incluso escrito libros con Guillermo Morán, dice, cito, si la ciencia clásica correspondió a una epistemología clásica con planteo de problemas y tipos de solución, si esto mismo ocurrió respecto a la ciencia no clásica y su correspondiente reflexión epistemológica, es lógico suponer que el cambio hacia una racionalidad postclásica en la ciencia tenga su repercusión en el terreno epistemológico. Pero la inferencia puramente mecánica en este orden de ideas puede resultar engañosa. Formas distintas de racionalidad que pueden ser ubicadas desde el punto de vista lógico en etapas bien diferenciadas pueden coincidir y de hecho coinciden en una época compartiendo escenarios y aportando valoraciones y saberes. Hoy,
La racionalidad clásica ha sido superada en lo fundamental, pero no totalmente, por formas no clásicas y posclásicas de racionalidad que coexisten, interactúan y no tienen por qué ser antagónicas de manera obligatoria, aunque los conflictos sean parte de la realidad de su existencia. Fin de la cita. ¿A qué se está refiriendo ahí Carlos Delgado a esto? Bueno, señores, es una cosa elemental. Y es que la ciencia, sobre todo a partir de la modernidad, primero puso en duda el papel, ¿no?, de la lógica formal aristotélica, ¿no? Y empezó a cuestionarse esa forma tan sencilla de comprender la complejidad de la realidad. Y comenzaron a aparecer distintos tipos de lógica, y no solamente la lógica dialéctica, que ya tenía su expresión desde la antigüedad con Heráclito, o luego de una forma superior con Hegel o con Marx. No, es que a partir sobre todo del siglo XIX comienza a aparecer una variedad de formas novedosas de lógica, ¿no? De lógica difusa de primer orden, de segundo orden, de lógica modal, de lógica deóntica, de lógica cuántica, y bueno, y hoy en día siguen para consistente, polivalente. Bueno, ¿para qué tantas formas de lógica? ¿No? Hay muchas definiciones de cada una de ellas. Por ejemplo, según Sergio Martínez Muñoz, la lógica cuántica concreta trata de la estructura lógica de las proposiciones generadas por la estructura semántica, ¿no?, de la mecánica cuántica, ¿no? Bueno, es una forma de concebir ¿no?, la lógica, ¿no? El filósofo brasileño Newton da Costa y Renato Lewin, que son autores clásicos de la lógica paraconsistente, dicen, cito, la paraconsistencia es el conjunto de temas históricos, filosóficos y científicos relacionados con el concepto de contradicción. Engloba temas como la filosofía de Heráclito, Hegel y Marx, la naturaleza y los límites de la dialéctica, contradicción y realidad, y el significado de una ontología paraconsistente, esto es, basada en una lógica paraconsistente. Fin de la cita. Esto quiere decir que hay otras formas de lógica. Lorenzo Peña, por ejemplo, habla de lógicas multivalentes, ¿no? Y dice, la idea central subyacente a la construcción de lógicas multivalentes es la de que hay un cierto campo fronterizo entre la verdad total y la completa falsedad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Que todas estas formas de lógica, todas tienen una cierta potencialidad. ¿Cuál? Potencialidad de la razón. Y todas ponen en duda el escepticismo absurdo o el agnosticismo. Así que mientras que cultivemos alguna de esas formas de lógica, primero hay que estar consciente que hay otras formas de lógica, que hay otras formas de perspectiva, de comprensión, ¿no?, de la realidad, y por lo tanto, en la medida en que el científico vaya conociendo estas formas de lógica y estas formas de corriente epistemológica, puede evitar que las futuras generaciones pues caigan, ¿no?, en errores de reduccionismo que ya hemos visto, ¿no? En definitiva, toda concepción científica presupone a un ser humano que ve la realidad como un ente no definitivo o acabado, y la ciencia siempre va a estar enriqueciendo, ¿no?, sus saberes, aumentando, ¿no?, en esa escala progresiva del saber, y una praxis investigativa y pedagógica que desconozca esas posturas epistemológicas que se han desarrollado, ¿no?, por el pensamiento científico, puede ser un boomerang que atente contra la actividad, ¿no?, del propio investigador. Y por eso yo voy concluyendo diciendo que los investigadores científicos y los profesores tienen que estar muy atentos no solo a los avances de sus respectivas disciplinas profesionales, ¿no?, sino también a avances de las corrientes de la filosofía de la ciencia que se están dando en la actualidad. Y deben nutrirse de los logros de esas distintas disciplinas del saber, ¿no? Porque muchas de esas conquistas, algunas no son tan recientes, algunas son de la antigüedad o de la modernidad, ¿no? Pero lo importante es que el investigador aspire, independientemente de enriquecer su campo disciplinar específico, a enriquecer también su concepción, ¿no?, epistemológica y filosófica en general. Y solo así se puede lograr una mejor comprensión de la respuesta a esa pregunta que nos hicimos desde un inicio en este libro, de para qué le sirve la epistemología a un investigador y a un profesor. Podrá transmitirse a las nuevas generaciones profesionales, y su labor docente y científica seguramente será muy provechosa.